Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hombres de Verdad es su programa dirigido específicamente a hombres, aunque no exclusivamente. Exacto. ¿Cuántas veces, José, escuchamos nosotros a hermanas que nos dicen, escuchamos su programa? Sí, y eso está bien, porque pueden compartir el contenido con sus esposos. Yo creo que los hombres lo escuchan, pero no lo dicen. Bueno, pero eso también es mucho más común. Pero no, si somos honestos, también nos encontramos con muchos hombres en muchos lugares que nos dicen que escuchan nuestros programas. De hecho, tengo que decir, y es algo que no es raro que se me haya olvidado, ¿verdad? Pero también yo sé que tiene sus implicaciones y complicaciones. Pero una de las últimas veces, el mes pasado, estando fuera del país, un hermano muy querido, ¿sabe de lo que se me quejaba? Del programa. Pero seriamente, que es muy corto. Que es muy corto. ¿Cómo no va a ser? Pero uno lo pone y cuando ya uno está cogiéndole el gustico, ya di que termina, que el tiempo se les ha ido. No, Marco, mira, habla con el pastor Agüero, a ver si ustedes lo pueden hacer más extenso. Y entonces yo lo miraba y me sonreía, porque yo sé que tiene mayores implicaciones, no solamente en términos de preparación, sino también todo lo organizativo aquí en la emisora y todo eso. Pero tiene el mismo sentido, para que ese hermano lo sepa. Tiene el mismo sentido de cuando el tiempo que nosotros duramos aquí es casi igual que uno de la prédica de un domingo. Uh-huh. Y la palabra de Dios es una simiente de vida. En otras palabras, si tú dejas que ella llegue a su corazón, que es pequeñita, y germina, va a dar buenos resultados. Entonces, si lo que escuchó aquí, aunque sea por 40 minutos, lo lleva a su corazón, va a germinar. Uh-huh. Igual que si lo oyese la misma verdad por 3 horas. Además, aunque entiendo a todo el mundo, perdóname, Marcos, aún a mí que soy un pastor, cuando yo estoy oyendo una buena predicación, en cierto aspecto uno no quisiera que terminara. Uh-huh. Uh-huh. Yo iba a decir que además tú y yo aprendimos hace mucho tiempo, cuando uno estudia acerca de la predicación y de la enseñanza, que siempre es mejor que el oyente diga tan rápido a que el oyente diga y va a seguir. Cuando la gente dice va a seguir y mira el reloj y dice, ay, pero si ahora es que falta, entonces eso es más complicado. 40 minutos dice, punto número 2. Exacto. Así que nada, en el día de hoy nosotros vamos a tratar un tema que tiene que ver con matrimonio. Y es, ¿qué significa ser una sola carne? Para ti, para mí como pastores y para creyentes que tienen muchos años en el Señor y que están acostumbrados a oír, uno se adapta a la terminología y es como, pero eso es muy sencillo. Pero si tú te detienes un momento y tú piensas que esa es una terminología bíblica, esa no es una terminología popular. No. O sea, en las personas que no son cristianas, que son la mayoría, no se usa el término ser una sola carne. Y la tendencia de este mundo es ser una sola carne en un solo aspecto. Exactamente. En el aspecto físico, sexual. Exacto. Eso es para ellos, mientras que en las Escrituras es mucho más que eso. Sí, muchísimo más. Entonces, a riesgo de ser simplistas o de llover sobre mojado, debemos de empezar de lo más elemental hacia las implicaciones. Y es evidente que cuando se habla de una sola carne, donde se usa por primera vez en Génesis capítulo 2, versículo 23, es cuando Dios acaba de crear a Eva y la trae a Adán. Y entonces dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nosotros sabemos, José, que la referencia primaria, no única como tú bien lo dices, pero la primaria es a las relaciones íntimas. Lo único que no se circunscribe solamente a eso. Nosotros sabemos que es la referencia primaria porque luego en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la gravedad del pecado de fornicación en 1 Corintios 6, el apóstol Pablo argumenta usando la terminología de Génesis 2.23. Dice
es gravísimo que siendo tú como un cristiano, templo del Espíritu Santo, tú hagas al templo del Señor uno con una ramera, es decir, con una prostituta o con una mujer que no es tu esposa. Y le dice que son una sola carne cuando se unen. Exactamente, entonces está usando una sola carne para referirse a la relación íntima. Pero cuando nosotros tomamos el contexto general de las Escrituras y todo lo que la Escritura dice más adelante acerca del matrimonio, nos damos cuenta que esa unidad que inicia en el matrimonio siendo una sola carne, que inicia con ese acto sexual, es una unidad muchísimo más amplia. Significa compartirlo todo. Significa, como se dice más adelante en una argumentación, es decir, que no son ya más dos, sino uno. Y no es que somos una persona idéntica, igualita. La meta del matrimonio no es que tú y tu esposa Ligia sean idénticos en personalidad, que piensen igual, que hablen igual, que hagan todo igual. Esa no es la unidad. No, la unidad es que ustedes estén cada vez más pendientes el uno del otro, porque el otro es parte mía y yo soy parte de él. Tú recuerdas la argumentación que da el apóstol Pablo en Efesios 6, donde dice que nadie descuidó a su propia carne y que así debemos de cuidar. Uno siempre lo interpreta, cuida a tu esposa como si fueras tú mismo. Pero yo creo que la interpretación incluye, cuida a tu esposa porque es como si fueras tú mismo. Exacto. O sea, cuida a tu esposa. No es como si fuera. Exacto. Es porque es. Cuida a tu esposa porque eres tú mismo, porque tú y ella son uno. Y lo que a ella le sucede, te sucede a ti y viceversa. Claro. Y hay algo interesante con este término, una sola carne. Cuando Dios crea a Eva, la crea exactamente, físicamente, con los mismos elementos que tiene Adán. No hay, como se suele decir por ahí, que la mujer tiene una costilla más que nosotros. No. Es exactamente, es exactamente físicamente lo mismo, desde los cabellos hasta los pies. Todos los dos tienen cabellos, los dos tienen el cerebro, los dos tienen todo y no hay que mencionar cada una de sus partes. Pero hay un elemento especial en el que nunca seremos iguales. Y eso es lo que algunos estudiosos llaman la ley de la complementariedad. En otras palabras, es esa ley en el cual Dios, cuando dijo que no es bueno que el hombre esté solo, era porque le faltaban algunas cosas que no era solamente la compañía de un igual, sino también la compañía de un desigual para que completara lo de él. Y la mujer es un desigual en el aspecto afectivo, en el aspecto de cómo piensa, en el aspecto de su físico también. Hay un atractivo que la mujer tiene que no tiene el hombre, obviamente. Entonces, esa unión del hombre y la mujer es para no solamente volver a ser una sola carne físicamente, como ya hemos enfatizado, sino de llenar el uno al otro unos complementos que hacen que un hombre y una mujer de veras sean felices. De veras, tú puedes, cuando tú llegas a ese punto de que no hay nada que me haga más feliz que cuando mi esposa me dijese, vamos a hacer tal cosa. Yo le dije, vamos. O yo le digo a ella, vamos a hacer tal cosa. Y ella me dice, vamos, con ese entusiasmo. Tú no quisieras, no te hacen falta los hijos, no te hacen falta los amigos, no te hace falta nadie. Porque lo que emociona no es lo que vamos a hacer, sino es el vamos, porque lo que vamos a hacer es tú y yo que lo vamos a hacer. Exactamente. Entonces, para mí, Marcos, es el aspecto más hermoso de una sola carne. Inclusive, la unión sexual, cuando ha sido el resultado de un deseo y una atracción en ese momento fuerte, no, tú no quisieras que ese momento terminara. Uh-huh. No quisieras. Uh-huh. Pero la misma sensación es cuando van a un restaurante y ella pide un plato y tú pides otro y los dos salen de ahí hablando acerca de esa comida. Cuando tú ves que ella le encanta, que lo está disfrutando, tú lo estás disfrutando junto con ella. Exactamente.
Y a veces uno se sienta a comer, no tiene que ser un restaurante, tú te sientas a comer una comida que ella hizo y tú te la pasas no solamente saboreándolo, sino diciéndoselo. Y ella mira su cara y tú miras la cara de ellas cuando tú le traes algo que a ella le gusta. Y esa sensación no es solamente en el momento, eso como que dura el día entero. A veces yo he hecho algo con mi esposa en la mañana que a ella le ha gustado y por respeto a ella no puedo decirle todo lo que ella me dice. Pero me dice tantas cosas de que ya eso tiene su recompensa, que eso, esto, que eso, aquello. Y se la pasa como el día entero así, feliz, porque... Y eso te llena, tú sales de allí feliz de la vida y se mantiene en ese contacto. Entonces es un complemento especial para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestra forma de pensar, de sentir, tan fuerte, que aquellos, que esto deberíamos decirlo al final del programa, que aquellas parejas que han desarrollado esa relación de una sola carne tan fuerte, Marcos, tienen la tendencia de los que estudian la familia a que viven más. Viven más. Tengo unos amigos que tú conoces que van a cumplieron 57 años de casado. Wow. El doctor Emilio Suárez y su esposa Isabel. 57 años de casado. Y yo, como él me cargó a mí, porque él era miembro de la iglesia cuando yo nací, él era un joven, y tengo tanta confianza con ellos, yo me pongo a decirle cosas, a veces hasta en áreas que nadie se atrevería a decirlo. Y Marcos, yo le dije en días pasados que ellos pasaron por ahí por la iglesia y le dije, ¿tú sabes que yo hago eso con ustedes por la confianza? Y me dicen, sí, no hay ningún problema. Pero ¿tú sabes por qué yo lo hago, Marcos? Porque me gusta ver cómo ellos son cómplices de cosas que ya uno puede decir, bueno, a esa edad no se hacen, o a esa edad no se disfrutan, como ir a tal sitio, o estar abrazados y dándose besos, o las razones que sea. Pero verlos en la misma página, tú dices, Dios mío, ayúdame a que así sea, porque es que, y ya ellos son personas de cierta edad, claro, obviamente. Claro, para si tener tienen 57 años de casado, tienen que tener 70 y pico de años cada uno. Ya te puedes imaginar. Sí. ¿Y qué pasa con algunos de parejas así? Que él se muere y al mes o a los 2 meses se muere ella, sin estar enfermo, o graves, o viceversa. Porque llega un momento, es como que yo no puedo vivir sin ti. Sí, me acostumbré, se me fue mi mejor mitad, mi mejor parte. No. Mira, eso, José, es como otras grandes verdades de la Escritura que nosotros vivimos como si no fueran una realidad. Por ejemplo, tan pronto nosotros nos convertimos, nosotros somos hijos de Dios y nosotros estamos completos en Él. Pero ¿no es cierto que tú conoces muchísimos cristianos que viven todo el tiempo amargados? Sí. Pero tú no tienes razón para vivir amargado porque tú lo tienes todo. Pero es una realidad. El hecho de que ellos vivan amargados no elimina la realidad. Lo que elimina es el disfrute de esa realidad porque tú no la estás asimilando. Bueno, tan pronto uno se casa, uno se convierte en Cristo. Pero ¿saben qué? Esa unidad debe manifestarse de maneras prácticas. O sea, tú eres uno en Cristo. Esos matrimonios que tú ves que se llevan malísimo, ellos son uno delante del Señor. Pero en la práctica no lo son. No lo son. Y Marcos, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque aquí viene la importancia de este tema. Hay muchos hombres o muchas mujeres que se resisten a ser una sola carne. En diferentes áreas de la vida. Se resisten. Y lo que los lleva a esa resistencia es algo con lo que nacemos, el egocentrismo. Claro. Es que las cosas tienen que ser como yo las veo, como yo quiero, como yo pienso. No, mi hermano, mi hermana, cuando uno se casa, uno se hace una sola carne. ¿Y saben lo que eso implica?
que inmediatamente tú debes de poner los intereses, los gustos y los deseos de tu pareja por encima de los intereses, gustos y deseos tuyos. Y si eso te parece algo difícil, entonces lo único que eso revela es que tú eres más egocéntrico de lo que la mayoría de las personas somos. Y déjame ponerlo de forma bíblica, el término que tú utilizas y que Larry Craft en un libro muy bueno también utiliza, habla mucho acerca de eso. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3 que en los postreros tiempos en los postreros días vendrán tiempos difíciles. Y no es difícil por las razones que las personas piensan, sino es por el carácter de los seres humanos. Y uno de ellos, el primero, es amadores a sí mismos. Y el otro es amadores de los deleites más que de Dios. ¿Tú sabes cuál es la palabra ahí de amadores de sí mismos? Sí. Filautos. Filautos. Fil, de donde viene de amor, filosofía, amor a la sabiduría, y autos, de donde viene independencia, autonomía. Yo quiero ser independiente de ley, yo no quiero tener ley. Bueno, una vez, Marcos, en Estados Unidos me pidieron que predicara una conferencia sobre matrimonio en febrero. Y era sobre el amor. Y yo había gente decir que el problema hoy en día es que los matrimonios tienen problemas por falta de amor. Y la tesis mía era, los matrimonios no tienen problemas por falta de amor. Yo creo que el problema de los matrimonios es por exceso de amor. Exceso de amor a sí mismos. 3 cosas, Marcos. No, es que ese pasaje es más rico todavía. Mira, ese pasaje dice, amor hacia sí mismo, filautos. Luego dice, avaros. ¿Tú sabes cuál es la palabra griega avaro? Fila arguro. Amor a la plata, al dinero. Y luego, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, hoy en día las personas, su amor lo tienen mucho amor, pero para sí mismo, para los bienes materiales, y para lo que son los deleites, las diversiones, las redes sociales, la pornografía, los bailes, las cosas mundanas, ¿entiendes? Que se atreven a dejar a la esposa y se van a hacer lo que no deben hacer. Entonces, aman sus deleites, pero a mí lo que me gusta es el último, porque el problema del hombre es por el último. Amadores de los deleites más que de Dios. Marcos, yo he llegado a la conclusión de que tu amor hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tu iglesia, nunca va a ser tan fuerte como debe ser hasta que tú no aprendas a amar a Dios. Wow. Amar a Dios, Marcos. Ayer mismo, José, estando yo en una boda, a un familiar de las personas que se casaban, conocidos nuestros acá, me decía, pastor, mire, yo me he dado cuenta que en los momentos en que más cerca estoy de Dios es cuando mejor nos llevamos mi esposa y yo. Sin embargo, cuando empezamos a tener dificultades y nos analizamos, nos damos cuenta que nos hemos descuidado en cultivar esa relación con el Señor. Exactamente lo que tú acabas de decir. ¿Por qué? Porque la fuente de todo amor es el amor de Dios. Él dice que nosotros lo amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. O sea, si el amor de Dios no hubiese sido derramado en nuestros corazones, nosotros no tuviéramos la capacidad de amar como Él ama. Entonces, Marcos, cuando entró el pecado al mundo, bueno, nadie, ni tú ni yo, que somos cristianos desde hace tantos años, nunca vamos a poder ser una sola carne tal como Dios la diseñó por causa de la presencia del pecado, aunque somos creyentes. Porque, Marcos, desde que el pecado entró, el pecado nos separó de Dios y nos separa de todo lo que Dios nos ha unido. De todo. El pecado trae separación de todo lo que Dios nos ha unido, incluyendo a los creyentes. Porque recuérdate que los judíos se divorciaban de sus mujeres por cualquier causa. Pero ¿sabe por qué? Porque hoy en día hay cristianos que por cualquier causa se separan de Dios. Dejan de leer su Biblia, dejan de orar, dejan de ir a la iglesia, dejan de diezmar, dejan de servir al Señor, dejan de vivir una vida consagrada al Señor por cualquier causa.
Hay demasiados cristianos viviendo separados de Dios. Y quiero hacer la advertencia a los hombres. Nosotros los hombres, que somos los más dados a amarnos a nosotros mismos, que somos los más dados a andar detrás del dinero, amor por el dinero, y que somos los más dados a amar el deleite, los entretenimientos, los placeres, que deseamos quedarnos viendo un juego de béisbol o de basquetbol o de tenis que pasa la madrugada, porque es un deleite y es normal, son buenos, no hay nada malo con eso. Que tú pasar también una noche con el Señor y pasar noche con tu esposa. Que preferimos como posponer eso. En otras palabras. Y a mí me gusta ver deporte, pero yo no sacrifico mi tiempo con el Señor, ni mi tiempo con mi esposa. Si mi esposa va y me dice, está muy interesante ese juego, sí, yo no quisiera acostarme sola. A ella no le gusta acostarse sola. No, yo está bien, yo la pago. Nosotros no nos acostamos solos nunca. Casi nunca. Tiene que ser algo muy extraño. Es una costumbre que implementamos desde el principio. Y es lo mejor. Es como que, de hecho, yo a veces bromeo con ella porque yo a veces le digo, óyeme, me acostaste muy tarde anoche. Y entonces es una forma de decirle que ya yo estoy listo, pero ella todavía haciendo cosas del hogar. Y entonces sube en lo que se baña y se alista. Entonces yo a veces estoy o leyendo o viendo la televisión, pero es más esperando para que ella se acueste. Y es más sencillamente para despedirnos. Hasta mañana. Es para acostarnos juntos. No debiste decir eso porque somos muy transparentes. Yo no puedo decir lo mismo. Rara vez yo me acuesto junto con ella. Y sobre todo por quizás diferencias ministeriales, porque anoche que tenemos culto de la iglesia, ella tiene su propio carro, termina, se va. Ella es del camp, del interior. La gente del interior ya se acuesta temprano. Yo soy de la capital. Aquí nos acostábamos tarde. Pero yo llegué a mi casa a las 11 de la noche. Y ella estaba rendida. Sí, porque tenía una reunión con una persona. Después tenía una planificación con otra, porque son hermanos de la iglesia que trabajan. Tenía que mandar un video para Perú, que me lo habían pedido. Y así, pero tenemos nuestro tiempo en que nos acostamos juntos y que nos ponemos a orar juntos, porque nos gusta en la mañana orar solos y en las noches nos gusta orar juntos. Pero, Marcos, yo creo que los dos problemas serios en el matrimonio es nuestra resistencia a ser uno con el Señor y nuestra resistencia a ser uno con nuestras esposas y nuestra complacencia en ser uno con nosotros mismos. Y vamos a decirlo de esta manera. Pero escuchaste sí, lo que sí, te dije, sí. porque eso es algo que no, tú no lo vas a leer en ningún libro. Son cosas muy... Mira, para ponerlo de otra manera, la resistencia a disfrutar de la unidad que ya tenemos con el Señor. Bueno, Marcos. La resistencia a disfrutar de la unidad que ya tenemos con nuestras esposas. Estoy hablando de unidad posicional. Eso, qué bueno que hiciste la aclaración. No, espérate. No, espera, exacto. Porque tú sabes que es el término teológico. Exacto, no, correcto. Exacto. Por eso era que yo decía hace un rato que esa unidad se parece a otros aspectos, que nosotros lo tenemos en Cristo, aunque no se vea o aunque no se practiquen, lo tenemos. El término es Ese posicional. es el término posicional, o sea, eso es una realidad. Ahora, esa realidad tiene que ponerse en la práctica. Y esa parte nos corresponde a nosotros. No somos nosotros los que nos hacemos uno con Cristo. Eso lo hace el Señor. Pero somos nosotros responsables de vivir bajo esa verdad. Lo mismo ocurre con el matrimonio. Nosotros nos hicimos unos con nuestras esposas. Eso es una realidad delante del Señor desde el día que nosotros nos casamos. Posicionalmente es una verdad. Pero esa verdad tiene que manifestarse en la práctica y Dios no es que vive nuestros matrimonios por nosotros. No. Somos nosotros responsables de que esa unidad se manifieste en todas las áreas de nuestra vida. Pero Marcos, me llega a la mente algo muy importante. La razón por la que el creyente tiene que leer y estudiar las Sagradas Escrituras todos los días y meditar en ellas es porque en la medida en que uno lee las Escrituras y aprende todo lo que Dios dice en los más de 31,000 versículos que hay, tú vas aprendiendo que en la vida cristiana la palabra de Dios dice
que el que se une al Señor, 1 Corintios 6, un espíritu es con el Señor. En segundo lugar, dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios 2, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ujú. Y también nos dice la Biblia que en cuerpo nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Exacto. Entonces, esa unidad con el Señor es en cuerpo, es en espíritu y en mente. Cuando en el matrimonio, esa unidad es en el cuerpo, por el afecto, el cariño, el abrazo, la presencia física nutridora, pero también la presencia sexual. Que la sexualidad es el placer más alto corporal que un ser humano pueda tener en su cuerpo. Eso es un diseño de Dios. Nada da una sensación, nada bueno, porque hay algunas de esas drogas psicodélicas que supuestamente dan una sensación, pero ya tú sabes cuál es el resultado de Al eso. final son destructivas. Entonces, somos uno en cuerpo y eso debe ser sagrado siempre. Tenemos que ser uno en espíritu, refiriéndose a nuestro hombre interior, nuestra voluntad, nuestro corazón. Y tenemos que tratar de ser uno en mente, de ponernos de acuerdo, como dice la Biblia, aprender a ponernos de acuerdo. Hay un versículo en Mateo 18, 19 que dice que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo, dentro del contexto que lo dice, es un contexto que tiene que ver en la relación la interpersonal entre los creyentes, ¿verdad? Si te ofendió, ve a donde tu hermano y dile, y si no, llévalo a la iglesia, y si no... Pero también eso tiene una aplicación general, porque hombres de verdad es el resultado de que nosotros dos nos hemos puesto de acuerdo para venir aquí. O cuando se ponen de acuerdo para comenzar una iglesia, un grupo de hermanos o lo que sea. Pero también eso se aplica en la vida matrimonial, de decir, no, vamos a ponernos de acuerdo delante del Señor. Si dos o más de vosotros se pusieran de acuerdo sobre alguna cosa que pidieren. Y a mí me gusta mucho porque las veces que hemos tenido algún tipo de desacuerdo que ha sido un poquito prolongado en mi esposa, me llega a la mente ese versículo, yo la agarro por la mano. Y le digo, ven para acá. Nos vamos al mueble, comenzamos a mirar cuál es lo que nos tiene así como medio frío. Cada uno comienza a decir sus faltas y siempre yo le digo, tenemos que hacerlo con un espíritu humilde porque si no nos vamos a hacer daño. Claro. Y lleno de amor. Y después que nosotros ventilamos eso, le decimos, no, arrodíllate. Y yo me arrodillo, comenzamos a orar, le pedimos perdón a Dios, le suplicamos, porque la idea es, tú te pones de acuerdo y se lo pide a Dios. Porque Dios es el que sella cualquier acuerdo bueno que uno haga aquí en la tierra. Amén. Dice la Biblia que será hecho en el cielo. Entonces, nosotros tenemos que valorar y esforzarnos en que ser una sola carne sea verdad. Y déjame terminar con Así esto. es. Ya los autores, varios autores, han dicho, y algunos han incluido otras más, pero yo me quedo con estas 5, que lo que es intimidad es ese sentido de unidad y de ser una sola carne. Y la intimidad la tienen ellos en 5 aspectos. La intimidad afectiva, que es el beso, el abrazo, que es muy importante. La sexual, la intimidad espiritual, la intimidad social y la intelectual, que es que todo lo que decidamos lo hagamos juntos. En la medida en que nosotros hacemos eso, vamos a llegar a ser una sola carne. Déjame ponerte un ejemplo, Marcos, y a los hermanos. En una ocasión yo estaba hablando con una pareja, que es una pareja de cerca de 40 años de matrimonio, pero es la más dispareja que yo he conocido. Así que tuve la iniciativa de decir, yo quiero hablar con ustedes, porque era muy dispareja. Y fui a hablar. Y comencé a hablarle. Y cuando yo le mencioné las características del matrimonio y le dije esas 5 cualidades, yo sentí que uno de ellos se puso como frío en su cara y me dice, ninguna de esas 5 son realidad en este hogar. Wow. Ninguna. Wow. Yo me quedé frío también. Ninguna. Tú sabes que a veces están mal en esta, Sí, aquella. sí. Pero en la sexualidad lo siguen haciendo por necesidad. Sí. Ni en esa. Ni siquiera. Ni en esa.
¿cómo no van a estar mal? Hay una resistencia a ser una sola carne. Les pedimos que usted se entregue, se consagre al Señor y que lo haga a sí mismo con su esposa y su esposo. Lo mismo que usted hace en su relación con Dios, hágalo en su relación con su esposa y su esposo. Sea uno con el Señor y sea uno con su esposo o su esposa. Uh-huh. ¿Usted quiere glorificar a Cristo? Ese es el tipo de pregunta típica. Y todo cristiano dice así. Yo no conozco ningún cristiano que diga, no, yo no. Porque entonces tú dices, ¿y qué cristiano es este? Pero una cosa es esa respuesta sí que todos damos y otra cosa es la práctica. Empiece, si usted es un hombre casado, empiece con ser intencional en poner en práctica esa unidad que Dios creó entre ustedes desde el día de su boda. ¿Saben qué va a pasar? Va a glorificar a Dios y va a mejorar enormemente su matrimonio. Que el Señor los bendiga y nos veremos en una próxima entrega de Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.